Suscríbete a la Panterita. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. ¡No despegan! Libertad, Cerro Porteño y Olimpia, firmes candidatos al título. En la previa, siguen frenados en el clausura con empates y derrotas. El Cacique se afirma, Guaraní sí va por buen rumbo y con goleada se codea en la punta con el Quelito. A la heroica, plantel azulgrana se encamina hacia la ciudad maravillosa en busca de revertir la historia ante el Fluminense. ¡Ay, para la! Chapoteo en Tokio, jornada lluviosa en Japón, agrega mayores dificultades, principalmente a los competidores de pista. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos esta semana con mucho que contarles, como siempre, en relación al campeonato clausura. También hay novedades, lógicamente, en el mundo de la intermedia. Muchos partidos muy vibrantes, cambios de técnicos de vuelta. Y en los Juegos Olímpicos también novedades muy, muy importantes. Estas van a quedar a cargo de Jorge Chip Rivera y de Pedrito García un poquito más adelante. JJ Gómez, ¿cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día, cordiales saludos para todos. Con la victoria de Guaireña ayer frente a Olimpia, solamente le falta derrotar a Cerro Porteño. Y luego ya en 2 años, en su permanencia en Primera División, le habrá ganado a todos los equipos. De hecho, ya le había ganado a Olimpia, pero lo hace por primera vez en para uno. Contra Cerro Porteño son muy recordados 2 empates de Guaireña en La Olla, 2 partidos que perdía 2-0 y los termina empatando 2-2, pero aún no pudo derrotar al Ciclón en los 5 partidos que disputaron desde el 2020 en adelante, desde que Guaireña es equipo de Primera División. Y con respecto a la intermedia, 2 cambios en las últimas horas. Arnaldo Alonso es el nuevo técnico de San Lorenzo en reemplazo de Mingo Salcedo, quien comenzó la temporada y dirigió hasta el fin de semana, fecha 21. Y Taní Struway asumió esta mañana la conducción técnica de Atirá en reemplazo de Hugo Marcelo Ovelar, tercer técnico de Atirá en la temporada. ¿Cuánto decía nuestro compañero el sábado? ¿Cuántos cambios de técnico ya? ¿No te acordás? Creo que él dijo 27. 27. Bueno, subimos 2 más, 29 cambios de 29. entrenador. Bueno, así que por ahí vamos en la intermedia. Terminó caliente el partido en el Bosque de para uno, JF. Y estamos pasando por un mal nivel de arbitraje, la verdad. Complicadas son las decisiones que terminaron tomando. Siempre decimos el VAR. Normalmente en un 99% el VAR tiene de que agarrarse en un pequeño roce, porque hay una imagen, hay veces que no tiene que agarrarse, ¿verdad? Como este caso de Cerro Porteño, que 2 metros adelante estaba habilitando y se equivocó el VAR. Sí. Pero normalmente cuando hay este tipo de decisiones y hay algún roce, se justifica
o se busca alguna explicación sobre esa imagen y la imagen siempre tiene un roce. En el caso del penal que le cobran a Guaireña, Te estaba por preguntar eso, por lo menos por las imágenes que mostraron. ¿cómo no va a haber roce si le duele a Pita? No. Pita se cae, bueno, pero sí, pero por eso te digo, tiene yo, que haber- yo ahí pero está. ahí vamos, porque si no es, para mí es penal, no es penal, eso no puedes cobrar. No. Para mí no. Pero no. hay un roce, digo, sí, porque hay un roce y porque Pita se queda dolorido, no se le va a doler el aire a Pita. O sea, hay un roce, se rozaron entre los dos. Sí. Si Pita intenta rechazar y el otro se cae y los dos se quedan doloridos porque hay un roce, o sea, la lógica te dice que hay un roce y la imagen que ellos habrán tenido, que vamos a ver seguro cuando liberan, es que vieron un roce y se agarraron de eso. Era como el gol Es muy de Tacuara Cardoso, Pájaro Benítez. Sí. Hay Hasta un hoy roce. no sabemos quién metió, ¿verdad? ¿Quién es el que punteó, ¿verdad? Los no dos sabemos quién sintieron. golpea, los dos, claro. Y vos mirás la imagen y los dos tocan, entonces hay un roce. Y si el VAR te condena en una fotografía y no en la imagen para ver la secuencia de lo que pasó y tomar una decisión, la fotografía siempre te va a mostrar un roce y te agarra de eso. Sí. El VAR debería dejar de ser fotografía, tiene que ser lugar de evaluación para el árbitro sobre la imagen en la secuencia de lo que pasó. Porque si te vas a agarrar de un roce, el roce va a existir siempre y la foto te condena. Pero fíjate que, por ejemplo, en la jugada en la que el árbitro expulsa primeramente a Mendieta, también mirando así, vos decís, hay un pisotón, es roja. Claro. Sí, normalmente es roja eso. Hay No un sé por pisotón qué cambió. roja, escandalosamente roja, ¿verdad? Y después el árbitro va a mirar y no es roja, Y amarilla. porque cambia el contexto, ahí miro como video, cambió el contexto de la situación, porque el pisotón existió y últimamente los pisotones son la parte fina de la cuerda, o sea, todos los pisotones hoy hasta Son sin rojas. querer queriendo Sí, son rojas sí, porque sí. vos mirás la imagen, ¡pum!, te frisan ahí, hay un pisotón con los tapones puntiagudos, roja. Pero seguimos luego aplazándonos en el tema del criterio futbolizado que siempre perseguimos nosotros. Y quiero dar ejemplo de otro partido, ¿verdad? El caso de la tarjeta amarilla para Leal, por ejemplo. Ayer muestra de atrás claramente y es el jugador de Libertad el que cabecea cuando Leal salta. Barbosa no salta y él le cabecea en la espalda prácticamente a Leal que salta. Y le muestra tarjeta amarilla, hay sangre, todo lo que vos quieras. Pero a mí me llama la atención como gente que ve ahí la repetición 20 veces y se ve bien el movimiento de Barbosa hacia atrás, puede ser en el codo de Leal también, ¿verdad? Sí, Y muestra tarjeta, que no, para mí no es para tarjeta amarilla. largo para debatir. Sí, totalmente. Alborno, ¿cómo está Rodrigo? Gracias por atendernos, buen día. Buen día, todo bien. ¿Qué partido? ¿Qué juego ayer, no? Sí, la verdad que un partido muy intenso, digamos, desde el inicio hasta el final. Por suerte pudimos llevarnos la victoria ante un gran rival. Exactamente. ¿Y el nivel te gustó o falta todavía? El de ustedes, digo. Yo creo que hicimos un buen partido ayer en cuanto al orden táctico, ¿verdad? Que es una de nuestras principales características. Veníamos de una derrota muy dura en casa ante un rival directo y bueno, trabajamos bien en la semana para afrontar este partido y por suerte salió de la mejor manera. Eso justamente te iba a preguntar, ¿verdad? Por el trabajo táctico que hacen jugando de visitante, ¿verdad? Que salió a la perfección lo que hiciste vos, lo que hizo Avatar Núñez. Tremendo, como para alzarlo en el podio a Avatar y los otros también, defensivamente hablando. Y cuando juegan de local, ¿por qué cambia la película? ¿Qué es lo que tienen que revertir en esa situación? ¿O va a ser más cómodo nomás luego jugar de visitante, principalmente contra los equipos grandes? No, y la verdad que contra los equipos grandes, digamos, lo que juega, digamos, a nuestro favor, que son equipos que proponen siempre, ¿no? Va mucha gente al ataque y bueno, nosotros si mantenemos el orden, como dijimos ayer, ese orden que durante todo el partido tuvimos, se nos hace un poco más fácil, digamos, el partido porque en algún momento encontramos espacio y es ahí donde tenemos que aprovechar. En el partido ante River jugando de local tuvimos otras chances también, lastimosamente no pudimos concretar y yo creo que eso es fundamental también en cuanto al partido en sí y al resultado, ¿verdad? Tratar de aprovechar al máximo cada oportunidad que tenemos. ¿Por qué de volante y no de lateral, Rodrigo, con respecto a los partidos anteriores? ¿Hubo alguna explicación táctica de parte de Troadio?
No, el profe simplemente hizo el cambio porque le metió a David Mendoza de lateral izquierdo y le pasó a Jorge Núñez de volante por derecha. El profe sabe que yo puedo jugar en cualquiera de esos dos puestos, así que simplemente hizo el cambio. No había nada que decir, ¿verdad? Obviamente uno está preparado para jugar donde le toque y bueno, pues se salió bien. Pero Con el paso perdón, sobre eso nomás, perdón, Fede, pero ¿te favorece a vos este puesto por el despliegue que tenés y por la pegada de la que uno siempre está pendiente, ¿verdad? Ir acercarte más al arco rival, digo. Sí, obviamente que jugando de volante por izquierda uno tiene un poco más de llegada al arco, ¿verdad? Está más cerca ahí del gol, como siempre digo. Sin embargo, jugando de lateral es un poco más el trabajo defensivo y bueno, tratar de acoplarse al ataque cada vez que se pueda, ¿verdad? La verdad que son dos puestos que yo lo puedo hacer sin problema. Tengo la capacidad, sinceramente, de adaptarme jugando de lateral, que sé que de repente tengo que defender un poco más y bueno, tratando de atacar cada vez que se puede y jugando de volante, de meterme más al medio, de buscar la pelota y estar más cerca del arco. ¿Quién te puso como lateral por primera vez? Yo cuando fui a Italia comencé a jugar de lateral izquierdo y lo hice por 5 años ahí, así que por eso es que hoy en día digo que como lateral izquierdo me siento más cómodo, digamos. Rodrigo, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Felicidades por tu gran rendimiento. Nosotros capaz no nos conocemos, porque yo te conozco desde muy chico, soy del barrio de la Atlántida, te vi jugar desde la escuela de fútbol y eras el distinto, goleador, 5 o 6 goles por partido, el 10, la figura, goleador, centro delantero, media punta. O sea, ¿en qué momento te convertiste en ese jugador táctico? Ahora, justo Fede te preguntó sobre lo de lateral, pero ya en Libertad con Gregorio había jugado un poco por los costados. O sea, ¿en qué momento cambió tu posición dentro de la cancha? Porque yo de lo que te vi de chico eras el distinto, como siempre decimos, de los que hacían muchos goles. Sí, así mismo, primeramente muchas gracias por las palabras. Y la verdad que sí, ya en Libertad, antes de mi viaje me tocó jugar unos cuantos partidos de lateral izquierdo. Y después, como te dije, yo creo que el cambio en sí de posición, digamos, lo hice cuando viajé, ¿verdad? Cuando fui a Italia, ahí jugaba siempre de lateral izquierdo con línea de 4 y hacía de carrilero cuando jugábamos con línea de 3. Entonces, como que me fui adaptando durante todo ese tiempo, o sea que cambió un poco, digamos, mi estilo de juego, ¿verdad? Porque yo antes de repente, cuando comencé a debutar en Libertad, jugaba de volante, también mi físico era diferente, de repente era encarador, rápido, y como que cambió un poco mi juego de que me fui allá, ¿verdad? Tratando un poco de adaptarme a esa posición y bueno, a la que hoy en día me hace sentir muy cómodo dentro de la cancha. Y para aprovechar un poquitito también tu experiencia hoy, con 27 años, en un gran nivel estás, pero seguramente en el radar como para la selección también por esa posición y por ese cambio en lo futbolístico que hoy nosotros lo debatimos mucho a nivel lateral derecho, lateral izquierdo. Se tienen muchos problemas, pero el problema son los volantes, ¿verdad? Que hoy son todos delanteros los que trabajan delante de los laterales. Pasó con Arzamendia, que cuando lo pusieron de lateral no tenía marca y era muy bueno al ataque, hoy es un muy buen marcador. Hoy pasa con Alan, por ejemplo, en Cerro, le falta marca todavía. En tu momento, cuando hiciste ese cambio, ¿qué fue lo que más costó? El de tener que cambiar de posición a lateral para hacerte un jugador táctico, como en todo ese proceso, ¿qué es lo que más cuesta? Y lo que más me costó y lo que yo siempre sostengo y digo que cada día aprendo es en la parte defensiva, no la marca, porque de repente uno jugando de volante, como te dije antes, como que piensa más en lo que es el ataque y tal vez estar bien parado nomás para la parte defensiva, ¿no? Pero jugando de lateral tenés que estar muy atento, tenés que moverte con la línea de 4, porque no podés quedarte colgado, porque de repente habilitas una jugada, tenés que cerrar, o sea que en cuanto a eso, como siempre digo, yo día a día aprendo, ¿verdad? Porque tal vez nací siendo un jugador de ataque, pero bueno, hoy en día me toca de repente hacer la faceta de lateral izquierdo y sé que para eso se necesita mucha marca, mucha atención y en los cierres, en los cambios de frente, la verdad que yo creo que eso es lo que de repente puede costar un poco. En el tema del penal,
¿Quién patea a quién? Yo llego primero a la pelota. ¿Vos punteas? Eso estuve debatiendo justamente con mis amigos, ¿no? Que después del partido me escribieron y yo estaba 100% seguro de que era penal porque cuando Pita quiere despejar la pelota yo me anticipo y él patea mis pies. O sea, yo siento pleno el contacto y estaba seguro de que iba a cobrar penal. Bien cobrado desde tu punto de vista, entonces. Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que por los comentarios que me generaron mis amigos, creo que no, como no se llegó al VAR, no sé si se tiene una imagen así muy clara, ¿verdad? Yo le dije, tal vez en la tele no rinda, pero yo estoy muy seguro de lo que yo sentí, ¿verdad? Yo sentí que él, en vez de despejar, patea mis pies porque yo me anticipo justo a tiempo. De hecho, yo recién decía, Nico, a Pita le duele. O sea, que Pita Claro. se quede con dolores porque existió un toque. Porque existió, claro. Sí, es también algo que me dijeron, ¿verdad? Un detalle que notaron, de que dijeron que si no le tocó, porque Pita creo que se agarra el pie también, ¿verdad? Entonces, es lo que te digo, ¿verdad? Él quiso despejar y yo justo meto el pie ahí y patea mi pie en vez de patear la pelota. ¿Tus amigos con los que debatiste son hinchas de Olimpia o son hinchas de Rodrigo Alborno? No son hinchas de Olimpia. Ya me parecía. ¿Y qué te dijeron? No, y nada, especialmente en esa jugada, ¿verdad? Del penal, porque bueno, estuve involucrado en la jugada, pero como le dije, o sea que también está el VAR y si había necesidad de verlo, seguramente lo iban a revisar, ¿verdad? Yo Pero le dije te en cuanto a retaron. lo que yo sentí. Sí, me dijeron que me tiré, que no hubo contacto y todo eso. Pero es normal, ¿no? Uno cuando es hincha va a muerte por su club y bueno, son cosas que están dentro del fútbol. Ahora están por buen camino, ¿verdad? En general, digo, futbolísticamente hablando, no es sorpresa, mantienen el cuerpo técnico exigente, estroadio, como debe ser, lógicamente. ¿Y cuáles son las metas propuestas para este campeonato? Me imagino volver a una Copa Internacional, ¿no? Por ejemplo. Sí, así mismo, la verdad que estamos trabajando bien, prácticamente somos los mismos jugadores que iniciaron este año, se acoplaron 3, 4 jugadores que bueno, vienen para sumar también al equipo, se mantiene la base y se trabaja bien, ¿verdad? Sabiendo que el primer objetivo que tenemos, digamos, es el tema de permanecer en primera, ¿verdad? De dejarle a Guaireña con esa tranquilidad de que el año que viene va a pelear de nuevo en primera y bueno, sabemos que nos faltan algunos puntos, el campeonato va a estar muy difícil, el partido pasado perdimos ante un rival directo y bueno, hasta no asegurar eso no vamos a estar tranquilos y bueno, ojalá que se pueda llegar a ese primer objetivo y después pensar en clasificar en una Copa Internacional que es lo que tenemos pendiente también. ¿Cómo fue la experiencia de volver a jugar con público? Y lo segundo, el siguiente partido contra Cerro, ¿te gustaría que también se habilite el acceso al público? Sí, la verdad que fue muy bueno. Eso comentábamos ayer con los compañeros antes del partido, ¿no? Ahí, especialmente en el calentamiento donde ya el público de Olimpia estaba en gran cantidad ahí en la tribuna y la verdad que es bastante bueno. Yo soy uno de los que sostiene la idea que siempre tiene que haber público en la cancha, se vive de forma diferente, el ambiente dentro del juego en sí es diferente y bueno, ojalá que pronto se pueda habilitar el ingreso de las personas en todos los partidos, ¿verdad? Sería ideal también. La gente ahí en Villarrica tiene muchas ganas de acudir a nuestro partido y bueno, eso también es una forma, digamos, de ayudar al equipo porque sabemos cómo viven ahí el fútbol y bueno, ojalá que pronto se pueda habilitar para todos los partidos. Rodrigo, nosotros en Paraguay no estamos muy acostumbrados a ir a vivir al interior o a otras ciudades, principalmente los asuncenos. Vos sos de Asunción, estuviste en Milán, ¿verdad? En el Inter, en Cittadella es de Venecia, una ciudad hermosa, Es provincia de Venecia, sí, Sí. queda como a 30 minutos más. ¿Cómo es tu vida en Guaireña? ¿Te fuiste solo? ¿Cómo es el cambio, adaptarse? Siempre hablamos con el profe Troadio también, nos dice que los que vienen acá vienen con una predisposición a adaptarse a muchas cosas que no estamos todavía al nivel de primera. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo vivís esta experiencia allá? Sí, la verdad que es así como dice el profe, ¿verdad? Lo que logra este equipo, la verdad que es algo único porque, así como mencionó el profesor, hay algunas cosas que
que todavía no están a la altura, digamos, de cualquier otro equipo de primera división, ¿verdad? Más los equipos de la capital y la verdad que dentro de todo se está muy bien, ¿verdad? En la ciudad muy tranquila, la gente te aprecia mucho, se hace sentir, digamos, el calor ese de la gente, ¿verdad? Yo vivo allá con mi familia, estoy con mi señora, con mi hija y la verdad que se está bastante bien. Hay muchas cosas seguramente que el club tiene que mejorar, pero bueno, eso también con el pasar de los años seguramente irá mejorando, por eso es que queremos asegurar el tema de la permanencia para que Guaireña esté ahí ya consolidado como un equipo de primera y bueno, ya con el tiempo vendrán las mejoras que hacen falta. Jorge, último, porque ya me retan acá y yo me acuerdo de Jorgito Velázquez, es hijo de Jorge Velázquez, Paco Pete Velázquez, mi ídolo de Sudamérica, ¿te acuerdas? Sí. Jorge Velázquez jugaba en Libertad, jugó copas internacionales en las inferiores, me acuerdo un sub-20, una Copa Libertadores. ¿Qué pasó de Jorge Velázquez? Sí, así mismo, él es mi primo hermano. Jugamos desde chico ahí en el Atlántida, en Colonial jugamos cuando nos tocaba hacer fútbol 5 y también jugó unos cuantos partidos en la inferior de Libertad, estuvo como un par de años ahí y bueno, después lastimosamente por problemas en la rodilla, que tuvo 2 lesiones seguidas, se dejó el fútbol. Rodrigo, gracias por atendernos, felicitaciones por el partido de ayer, ¿sí? Dale, muchísimas gracias cuando quieran. Rodrigo Alborno, entonces el futbolista de Guaireña que hizo un trabajo táctico fenomenal. Edwin le dio la figura a Marabel, que jugó un gran partido, sí, también. Hizo gol también. Me parece que Pita, ¿cómo se llama? Pita, digo, el centro delantero que marcó el gol de penal. Parra también fue muy desgastante lo que hizo. Y después el sistema defensivo del equipo, ¿verdad? Lo de Avatar Núñez fue espectacular, decíamos con Edwin ayer, sí, que cuando atacaba él se abría por derecha y cuando defendía se metía al medio para ayudar. Un sistema táctico muy bueno que hizo que Olimpia, no sé si era la idea lo del Olimpia, metiera muchos pelotazos fundamentalmente en la segunda etapa, ¿verdad? Y trabaja muy bien ese equipo en su vuelta y en cerrar los espacios. Entonces llega un momento que como no podés entrar por dentro, terminás lateralizando, tampoco entras por los costados y es tentador el pelotazo largo, ¿verdad? Y te hace entrar en un momento de partido de pelota dividida que es donde mayormente Guaireña encuentra su espacio, ¿verdad? Porque aparte de ese trabajo defensivo, tiene una transición muy rápida. Los que salen cuando hay una recuperación de balón terminan en área. Llegan todos, llega Rodrigo, llega Parra, llega el otro que está jugando de 9, ya sea Patito, ya sea Marabel, que es el que está jugando ahora. A mí lo que me gusta de Guaireña es que Núñez tiene un estilo para jugar casi todos los partidos, varía muy poco, sí, casi siempre juega de la misma manera. Y ayer sumó su primera victoria, venía de un empate y una derrota. Hizo 1 o 2 cambios entre partido y partido. Troadio no es de cambiar mucho, no se deja llevar por los resultados. Él sabe cuál es su idea, sabe qué es lo que pretende dentro de la cancha para el funcionamiento de su equipo. Peta Brizuela no podía jugar, su pase pertenece a Olimpia. Alborno venía jugando de lateral, lo tiraron como volante. Mendoza reaparece como lateral. Mendoza, que en su momento había sido titular indiscutible, con el paso del tiempo perdió el puesto, pero siempre estaba en el plantel, siempre entre los concentrados, siempre entre los suplentes. Siempre juega. Y después mantiene la dupla Marabel-Parra, que para mí es muy interesante. Marabel le dio frescura al ataque. Parra es un 9 ya de mucha experiencia, lo demuestra, sabe jugar dentro del área y fuera del área, aguanta pelotas, es un 9 de los de antes, por llamar de alguna manera. Entonces es como que Troadio sabe lo que quiere. Tiene un estilo. Sí. Y él juega de esa manera. Si se pierde, se va a hacer algún que otro retoque. Pero difícilmente encontremos en los últimos tiempos un Guaireña que haya cambiado 4 o 5 jugadores por partido. No, difícil. Le tiene un estilo donde deja muy poco para la fantasía, ¿verdad? Más que nada es la disciplina, el trabajo táctico, el no darle mucho espacio hacia atrás a su zona defensiva, que está sustentada en 2 jugadores con mucha experiencia, ¿verdad? Candia y Paniagua son jugadores grandes también, ya no es para que jueguen en la mitad de la cancha con un vacío enorme a su espalda. Entonces normalmente reduce un poquitito, porque no es un equipo que se mete atrás, reduce un poquitito de espacio atrás cuando no se hace dueño del partido. Tuvimos también situaciones, y en muchos, Nico, muchas situaciones donde Guaireña tenía que salir a jugar y se hace dueño también del trámite de la pelota. No es solamente un equipo que se mete atrás y contragolpea, sino que cuando no espera muy atrás, se hace dueño de la pelota, sale.
Cuando no se hace dueño de la pelota, no sale a presionar para hacerse dueño de la pelota. Sale con la seguridad de que el partido esté en sus pies, ¿verdad? Claro, Mendoza que últimamente jugó más de central, que es lo que quería decir, menos de lateral. David. Pero Sí, es cierto. la conferencia de prensa de ayer, Orteman dice, me voy con sensaciones raras, algo así. Fue penal a Derlis González. Sí, fue penal porque hay una pierna extendida. Que no tenía nada que hacer ahí, la pierna levantada. No, era un movimiento natural de Se le Aquilino. puede pasar al árbitro, pero ahí tenía que haber revisión. O sea, no sé si hubo, no me acuerdo. No si hubo. No hubo revisión. La única... Sí, perdón. Doctor Miguel Romero, ¿cómo le va, doctor? Gracias por atendernos, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, doctor, gusto de saludarlo. Queremos saber un poquito la situación de Alex Silva. Alex Silva se retiró ayer con una molestia a nivel de los isquiotibiales, grupo de músculos que está en la región posterior del muslo, ¿verdad? Lo evaluamos, impresiona que haya tenido un compromiso fibrilar y está realizando los estudios para determinar el grado de compromiso y a partir de ahí tenemos una conducta médica definida. Uh-huh. ¿Él está, cuánto tiempo de reposo tiene? Y va a depender del grado de compromiso. Una vez que tengamos esos estudios complementarios que certifiquen el compromiso de qué grado es, ahí vamos a tener una conducta clara del tiempo de reposo y el manejo también. Doctor, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda. Yo le quiero sacar del caso Bien, puntual doctor. solamente para aprender todos estos parámetros de fisiología que hoy se tienen para prevenciones de lesiones, porque este tipo fue un pique, un movimiento extremo que hizo y le tiró, ¿verdad? Pero hay parámetros que te van marcando hoy, la fisiología te va marcando quién está cerca de una lesión o no, en nuestro medio al menos, acá en Sudamérica o en nuestro medio en Paraguay. Sí, hoy los equipos grandes tienen un departamento de fisiología y con el advenimiento de los profesionales formados en esta área, ¿verdad? Se hacen los controles más rigurosos y más estrictos, desde la hidratación, el buen manejo de la hidratación, el manejo de la suplementación, de los elementos nutricionales que deben ser los adecuados, ¿verdad? Los refuerzos debidos, las cargas de trabajo, y eso se controla hoy a través del GPS, la dinámica, el desplazamiento, las aceleraciones, y por otro lado se toman algunos análisis así rápido con reactivos de evaluación inmediata, como para ver, por ejemplo, la creatinquinasa, el lactato, todos esos elementos que nos van dando el panorama de las alteraciones metabólicas que va sufriendo con el esfuerzo físico un atleta, ¿verdad? Y eso nos va determinando si está subentrenado, está bien entrenado o está súper entrenado ahora, y en qué momento tomar las medidas también de bajar las cargas de manera de evitar las lesiones, ¿verdad? Con todo y eso, las lesiones musculares es la lesión más frecuente aún en el fútbol, ¿verdad? Y es la lesión también que más le apasiona a todos los médicos, porque justamente es el elemento a controlar para tener más disposición de parte de los jugadores ante el cuerpo técnico. Doctor, dos últimas cortitas. Antolín, ¿cómo está? Bien, está en la última etapa ya de su recondicionamiento físico. ¿Y Luis Fernando? Ahora está haciendo un estudio para ver, tuvo un traumatismo importante en el pie y generó mucho dolor que le impidió incluso seguir en el encuentro, ¿verdad? Entonces, si los estudios no arrojan ningún compromiso importante, yo creo que muy rápido vamos a controlar el proceso doloroso y él estará ya nuevamente a disposición. Abrazo respetuoso, doctor. Gracias por atendernos. A la orden. Hasta luego. Muy amable. Ahí está el médico del Olimpia. Entonces, todo del mismo puesto, J, o por ahí cerca. Antolini y Luis Fernando, sí. Que es un Algo lugar un poquito donde más no le sobra mucho Claro. Olimpia. El tema del arbitraje. Se están manifestando los olimpistas, lógicamente, mandándole a la China al presidente fundamentalmente, porque no protesta, porque no dice nada contra el VAR, ¿verdad? Hubo equivocaciones muy marcadas, como
esta situación que se dio con Derlis González, que para nosotros fue Ese penal. es el tema, Fede. Ayer Olimpia se manifestó a través de Olimpia Media. Sí, Bueno, también. pero ese puede, o sea que porque Olimpia Que me dirán, no sale es la voz y del presidente, protesta, pero entonces es ahora el me medio van a oficial. cobrar bien. O sea, nosotros tenemos que solucionar el arbitraje, no quién Claro. es el que maneja el arbitraje, Mambarete, si yo soy el que estoy presionando, yo gano. O sea, me parece de que todo suma. Yo, jugador, dirigente, el primero que voy a salir, sino yo el que no llora no mama. Pero hay que solucionar el tema arbitraje. Arbitraje de que los errores sean mínimos, que los errores sean más de criterio, más criticados, más que a vos te parece y a mí no. O sea, Claro. estamos teniendo realmente errores que llaman mucho la atención por el alboroto, porque no es a Olimpia, no es a Libertad, no es a Sol de América, no es a Cerro, es en todos los partidos. Ahora parece que favoreció a Libertad, perjudicó a Olimpia. La semana siguiente parece que favoreció a Cerro, perjudicó a Libertad. La semana siguiente favoreció a Sol, perjudicó a Luque. Todos los fines de semana hay demasiados errores. Y principalmente por el criterio del cual nosotros estamos hablando hace mucho tiempo, ya yo quiero insistir con esto, porque fíjense ustedes que esa situación que yo planteo, y les invito a que vean lo de Leal, que es tarjeta amarilla nomás. Los jugadores de Libertad pedían tarjeta roja, ¿verdad? Pero Leal salta, Barbosa no salta. Y vean el movimiento de la cabeza de Barbosa, él le cabecea a Leal. Salta con ¿verdad? el codo abierto, Nico. Y el árbitro, sí está bien, el árbitro era Ever Aquino y muestra tarjeta amarilla casi roja, ¿verdad? En la discusión. Y en el partido de Olimpia, del penal que estamos hablando para Derlis González, en el VAR está él, Ever Aquino. ¿Cómo tiene el criterio diferente? Totalmente. Ni siquiera para dejar de revisar esa acción de Derlis González, ¿verdad? Tenemos que ver esa jugada porque a mí me dio la sensación de que él tiene el codo abierto. Esa jugada no, si no tenemos imagen ahora para discutir minuciosamente, pero el codo, muchas veces vas a tener golpes con el codo porque vos tenés que alzar el brazo para hacer el gesto del cabezazo. Lo que hay que intentar es que el codo puntiagudo sea castigado. El codo, hay veces que vos haces así el gesto, ¿verdad? Sí. Y es otra cosa golpearte con la mano, con el brazo recto. Le recto. dicen los compañeros de Leal, él salta y el otro no salta, le dicen, ¿verdad? Yo creo que No, vamos no. a ver otra vez la jugada. Te juro que no es, te juro que no, además es poco perceptible, pero... Por suerte no fue roja, así que porque ahí iba a ser peor, ¿verdad? Amarilla, que es un plagueo de criterio, ¿verdad? Pero si expulsaba y quedaba con uno menos por esa jugada. Y después le cobraron un penal a Sol que también fue muy discutido. También. Ahí, ¿qué dice el reglamento? Porque hay brazo pegado Pegado al suelo. Sí. Él dice, el reglamento dice que no se cobra. Brazo pegado al suelo, pero otra vez Lo depende. que dice que arrastra, depende de la dice, pero distancia. como algo tiene que hacer para levantarse el jugador. Para mí no debe ser cobrado como penal. Si es que nos dejamos llevar, por eso nosotros pusimos en nuestro grupo las imágenes de lo que dice el reglamento con imágenes. Es que ahí Y dice- depende de la distancia entre Ahí el está. brazo, el resto del cuerpo y que el árbitro interprete que esa mano no corta la trayectoria de la pelota. Pero eso no dice el reglamento. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué partido, no? Lindo partido de fútbol. Intensidad, ataques. La verdad que fue un lindo partido de sábado por la noche. ¿Y el nivel alcanzado por tu equipo ya está dentro de lo que esperás o está lejos todavía el famoso techo? No, es un equipo nuevo que está en formación, recién van 3 partidos, estuvimos poco amistosos por el tema del protocolo. Es un equipo que va encontrando una idea, que va encontrando una forma, que sabe que tiene que jugar al máximo todos los partidos y a partir de ahí se van a ir viendo cosas fecha a fecha. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, profe. ¿Cómo va a ser con este, justamente por eso, ¿verdad? Tampoco hay reserva, capaz de hacer fútbol con esta cantidad de partidos que tenemos y la cantidad de jugadores importantes. Rodrigo en algún momento en todos lados forzó titularidad por su rendimiento, va a tener que meterle un dolor de cabeza. ¿Le hace cambiar un poquitito el sistema también, la cantidad de volantes de buen nivel que tiene? ¿O cómo es el trabajo? No, uno fecha a fecha planifica una estrategia según el partido que tiene por delante y siempre va a pensar en el equipo, más allá de los nombres que uno pueda tener. Siempre por delante de todos está el equipo, entonces uno va a tratar de decidir lo que mejor crea para el equipo. Creo que es lo que está sucediendo y así trabajo yo pienso en el todo, no voy
individualizando las decisiones, así que cuando tenga que tomar decisiones las tomaré, siempre pensando en lo mejor para Sol. Profe, le quiero hacer un comentario que es muy difícil también hablarlo, hay veces al aire, ¿verdad? Cuando se tratan de déficit de jugadores, pero desde que llegó se notó que en todo su movimiento es un crack, el brasileño Da Costa. Pero yo decía, entra, hace un gol y pide cambio. O sea, parece como que, ¿por qué no juega? No tiene trabajo defensivo, te complica lo táctico muchas veces, no sé si todavía no está bien, ese es su estilo de juego. A Sol le faltó el gol en todos estos años, el Mudo Valdés, su hombre gol. Hoy aparece, tiene 3 goles. Cuesta ponerlo de titular haciendo goles, pero me da la sensación que no ayuda mucho en el resto de lo que se necesita como equipo 90 minutos. Te contesto lo mismo que te contesté en la pregunta anterior. Uno piensa en el todo, vos ahora me estás haciendo una pregunta individual. Yo pienso en el todo, y hoy el equipo en los partidos que van, creo que lo que decidí es lo que creía que era lo mejor para el equipo. Fran le toca entrar y le toca hacer goles y aporta muchísimo al equipo, y esto es tiempo, van 3 fechas, tenemos un plantel muy competitivo que a cualquiera le puede tocar. Así como vos me decís lo de Fran, yo te puedo decir que Nildo también tiene 2 goles y le está tocando quedar afuera. Sí. Entonces uno trata de elegir lo mejor para cada situación que el torneo enfrenta. Así que terminó ahora lo de Libertad, y ya desde que terminó Libertad pensando en River, y trabajaremos toda la semana para encontrar lo mejor para el partido que viene. ¿Este es el equipo titular de Sol de América? ¿Este es el equipo A, por llamarlo de alguna manera, o usted es un técnico que va variando de acuerdo a las situaciones que se presentan? Es el equipo que le está tocando jugar. A mí no me gusta decir es el equipo titular o es el equipo suplente. Yo tengo un plantel de jugadores de 25 o 26 jugadores, y a todos los miro de la misma forma y los trato de la misma forma. Después entran 11 y van 7 al banco, pero no divido entre titulares y suplentes. Trato de trabajar con todos con la misma pasión y de darle las mismas herramientas. Después sí, obviamente, el trabajo de uno es decidir 11 titulares y 7 suplentes, pero no me gusta decir este es el equipo titular o no. ¿Qué vio en Víctor Ayala para darle la cinta de capitán? Es un referente, Víctor, es un jugador de trayectoria, es un jugador que transmite mucho, que es muy respetado. Así como Víctor hay otros más. Hoy le toca llevarle la cinta a Víctor, pero hay 5 o 6 jugadores que ellos saben que pueden llevar la cinta. Yo tampoco soy un entrenador que se basa en un solo capitán. Creo que los grupos tienen distintos tipos de referentes, y los referentes son los que llevan adelante un grupo. Nosotros tenemos 6, 7 jugadores que pueden ser ese referente. Ahora le está tocando a Víctor y llevar la cinta, pero hay 6 o 7 que la pueden llevar tranquilamente. ¿Qué sensaciones le dejó el penal? Que no entiendo mucho los criterios de la reunión que tuvimos, porque no solo este penal, lamentablemente, en lo que respecta a nosotros, no sé si se acuerdan la mano contra Guaraní de Benítez, sí, que ya tenía amarilla y no se le sacó amarilla. Es una mano que corta un avance y totalmente excesiva, y no se le sacó amarilla, y quedaba con 10 a los 30 minutos del primer tiempo. Después contra Dalú, que nos cobran un penal que Legui quiere sacar la mano y la tiene atrás, y ahora el Beto se tiene que cortar el brazo para tirarse al piso, porque la única forma que tiene de mantener el equilibrio es apoyándolo en el piso, y el brazo está apoyado en el piso. Pero bueno, por eso te digo, todos los equipos tuvimos una reunión donde nos explicaban los criterios de las manos, y lamentablemente nosotros en las 3 manos que fueron influyentes en los partidos nos tocó en contra. Pero bueno, esperemos que no suceda más. Profe, Osuna, ¿qué es como ideal? ¿Es volante por fuera, es media punta, hasta de lateral te da una mano? Tiene mucho sacrificio. ¿Él cuál es su posición ideal? Hola, profe. Hola. Corto. Bueno, vamos a ver si retomamos el contacto con Pumpido, el técnico de Sol de América. Viste, Nico, lo que te decía, el profe, uno se pone en el zapato de cada club y ellos vienen arrastrando 3, no es que le ayuda a uno, contra Luque también, contra Guaraní también. Hay muchas jugadas que... Contra Luque fue una mano muy extraña, la de Leguizamón. Digo, extraña en el sentido
del criterio que tuvo el árbitro para cobrar, porque es cierto, quedó ahí la sensación que sí, por eso que no era cobrable. Todos se sienten tocados. Profe, le preguntaba por Osuna, ¿verdad? De mucho sacrificio, velocidad. Él lo traen como volante por fuera, media punta, como lateral, porque la verdad parece muy polifuncional. Sí, él es un volante izquierdo, un extremo izquierdo, que en el último tiempo en el Celaya de México lo ha hecho de lateral también. Entonces me da la posibilidad de hacer lo que hicimos el otro día, que con un cambio mover dos jugadores. Y también hay que tener en cuenta el tema de los extranjeros. Cuando entró Castro tenía que salir un extranjero, y bueno, y Emi Osuna me da la posibilidad de poder jugar de lateral o de volante, así que sí, lo hemos traído con la idea de que sea un volante extremo por izquierda, pero sabiendo también de que tenemos la variante de que puede jugar de lateral en algún momento. Profe, lo otro, porque como somos comentaristas queremos conocerle a los jugadores para comentar sobre lo que, y acá ya me retan porque me extiendo, pero Castro, ¿es por derecha, es por izquierda, es media punta? Castro es delantero que conoce la función de extremo izquierdo, pero la posición de Fede es delantero, segundo delantero, alrededor de un 9, va por afuera, puede jugar por dentro también, pero conoce mucho la posición de extremo izquierdo ofensivo, como entró el otro día, porque lo ha hecho mucho en Independiente Rivadavia Mendoza y lo ha hecho mucho en Curicó Unido. Así que también es una variante ofensiva que en un 4-4-2 te puede dar lo que dio el otro día. Sí. ¿Qué pasó con el profe al final? ¿Con Dani? Sí. No, sinceramente me equivoco yo, que durante el partido, cerca del final, creo, le grité algo de banco a banco a Dani y obviamente no le cayó bien y fue un error mío, y aprovecho a pedirle disculpas. Yo venía cargado por ahí por las decisiones que se estaban tomando adentro de la cancha y uno no tiene por qué decirle nada a Dani en este caso, que es el técnico del otro equipo, y por eso me equivoqué en eso, y después obviamente él no le cayó bien, pero es entendible también, así que quedó ahí nomás, por suerte. Profe, gracias por atendernos, un abrazo, ¿sí? Dale, abrazo grande. Bueno, ahí está el profe entonces, y vamos a ir a la pausa. En síntesis, malos arbitrajes de vuelta en jugadas fundamentales, y Olimpia, el que quedó más lastimado, principalmente los hinchas, porque hubo mucho griterío al final, nos contaba Ariel y Fran, en el primer tiempo, tras la finalización del primer tiempo, y al final del partido, con mayor razón por estas decisiones equivocadas del arbitraje, ¿no? Y después mucho se escuchó el hijo de... Sí, exactamente. Después de muchísimo tiempo, sí. Después de 511 días, según Ariel. Es que se está pasando por un momento donde no sabemos si la ley es el VAR, la ley es el que manda ahí abajo, que le genera muchas dudas, me parece. Ojalá APF exhiba los videos de estas jugadas puntuales de las que estamos hablando. Yo no quiero ver porque ni escuchar. Hasta ahora... No. Siempre te van a dar la... No. Tendríamos que ver y escuchar para saber cuál es el criterio que tuvieron, para tratar de aprender, entre comillas, porque hoy ya al final cambia todo. Hoy ya no se escucha lo que hablan, hoy te hacen un resumen con una voz. Mientras pasamos, mañana seguro que vamos a tener, yo voy a salir allá al banquito mientras tanto, ¿les parece? No se van a molestar conmigo, ¿no? Para nada. Vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías. Cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoíris, con sabor y confianza. Un
préstamo para tu primer auto significa tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresa a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Llega agosto liquida con precios que solo en Tupi podés conseguir. Acércate a disfrutar las mejores ventajas este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de agosto. Vas a encontrar la más amplia variedad en televisores, celulares, aire acondicionados, ventiladores, muebles y mucho más. Al contado y en las cuotas que más te convengan. Te esperamos en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Viernes y sábado de 7:30 a 18 horas. Y atención que para que no te pierdas esta gran fiesta, abrimos el domingo de 10 a 17 horas. Podés comunicarte con nosotros al 021-569-9000. Además, podés acceder a todos estos productos en nuestro sitio web www.tupi.com.py desde cualquier punto del país, las 24 horas, y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón.
12:20, vamos a conocer novedades de Olimpia con Álvaro. Primero vamos a ir al bar, el 767, Cerro. Dice, de Cerro, ¿qué dije yo? De Olimpia. De Cerro Porteño con Alvarito Aponte en un rato. Bar Aquino Yeuma, este tipo no cambia, vamos a pedir que no esté más en los partidos de Olimpia. Árbitro predilecto de los Quintana y Caballero. Ya Lizondo se tiene que ir. Así empezamos esto, ya es una vergüenza. Parece que el bar de Guaraní 12 se le apagó la pantalla, dice. Luis Cáceres Come, es muy débil este jugador, dice entre otras cosas también nuestro amigo. Hay que investigar... No, esto no. El 204 dice, Galeano y Godoy Báez de Sol, ¿no son extranjeros? Pregunta. ¿Galeano hay en Sol? No. Osuna, perdón, no Osuna, es Galeano, dice Osuna. Porque tuvo más de 5 extranjeros. No, y por eso entró, por eso es que Osuna pasó de lateral izquierdo. Godoy es paraguayo. Es paraguayo, sí. Nació, tiene documento paraguayo. Exactamente. Pero Osuna, por eso cuando entró el Castro, el delantero, sí, lo sacó a lateral izquierdo, a Baez, que ocupa el cupo, y lo pasó al volante por izquierda del lateral para que entre Castro. El 117 dice, ¿para qué está el centro de alto rendimiento de Olimpia? Se desgarran los jugadores, otros están gordos. Yo veo fútbol europeo y juegan más partidos y se lesionan menos. Acá juegan 3 partidos y ya se desgarran, dice también el 117. ¿Qué tal, Álvaro Ponte? ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Nico, el saludo para vos y los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué hay en el mundo Cerro, Alvarito? Se acaba de publicar la lista de viajeros del Ciclón de Barrio Obrero que parten a las 14:30 del aeropuerto Silvio Pettirossi rumbo a Río de Janeiro para el partido de mañana ante Fluminense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. 18-15 va a ser el encuentro. No viajan 3 futbolistas por lesión. Ángel Cardoso Lucena, que lo dijo Francisco Arce en conferencia de prensa, que finalmente no está totalmente recuperado. Wilder Viera, que ya salió el comunicado oficial, el informe médico, junto a Luis Fariña. Los 3 que no viajan por lesión. Exactamente. ¿Y el equipo base? Hay muchas chances de que sea el que jugó el viernes ante River Plate. Gianpaulo Fernández en el arco, en defensa Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez. En el mediocampo Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Matías Villasanti y Claudio Aquino. En ataque Robert Morales y Mauro Boselli. Aquino está muy enojado consigo mismo. Y los centroatacantes tampoco están finos. Falta un poquito de coordinación porque Cerro no juega mal. Pero falta sacar un mejor aprovechamiento de las acciones ofensivas. ¿O cómo están viendo ustedes? Aquí no tiene que ser figura, o sea, nadie le va a salvar. Él necesita ser figura, hacer un pase-gol, hacer goles. Pero yo creo que tiene una explicación y yo entiendo lo que pasa con Aquino. El otro día con River en esa cancha, con el pasto como estaba, él metió 4 o 5 pelotas. Y se hizo cargo y recibió la pelota en un lugar donde hace mucho tiempo no recibía, en 3/4 de cancha. O sea, el circuito de ese mejor Aquino que nosotros vimos, que era el que recibía para atacar y lastimar, hace mucho que Cerro no tiene. Este partido volvió a tener. Él estaba haciendo un trabajo de mucho recorrido hacia atrás, que ese no es el Aquino. Con Costa no jugaba en Guaraní justamente por eso. El Guaraní de Costa tenía 3 en el medio, él le ponía uno de los costados. Después con Florentín, ¿te acordás? Con Florentino antes, con Florentín sí jugó bastantes partidos poniendo 3 en el medio y a él le ponía como extremo por izquierda. Justamente para que le cubran esa espalda. Creo que era Ramón Martín en aquel momento el que jugaba por izquierda. Y era el argentino que vino de Huracán, ¿te acordás? Fernández Cedrés. Barrientos. O si no, Morel y Fernández Cedrés jugaban. Y Ramón era un tractor todoterreno que iba y venía. Guillermo Benítez que se soltaba. Entonces, aquí no solamente era un extremo para encarar y volver, no con ese recorrido tan largo que tuvo después de la salida de Pulpito y Arzamendia y Lucena. Cerro hace mucho tiempo que no tiene Pulpito, Arzamendia y Lucena, que era el sostén del sector izquierdo. Hace mucho tiempo, o falta Arzamendia, o falta Pulpito, o falta Lucena, o falta un montón de cosas que hace que aquí no tenga que correr mucho más hacia atrás, Nico. Entonces él ya no recibe la pelota ya. Con River sí recibió la pelota ahí. Porque en eso me parece que tiene una explicación del por qué él no es tan determinante como antes.
Pero él tiene que hacer algo, o sea, si no te ve el técnico, pintate el pelo, luego decía un entrenador, ¿verdad? Él tiene que capear la situación. Sí. No le saca la responsabilidad de no volver a ser figura, pero yo creo el por qué él no está luciendo como antes lucía. Antes solamente él recibía y descargaba, metía diagonales, ahora hace 20, 30 metros más hacia atrás. ¿Y qué más en Cerro, Álvaro? El siempre peligroso árbitro colombiano Wilmar Roldán va a ser el juez del partido de mañana entre Fluminense y Cerro Porteño en caso de clasificar Cerro. Hay que destacar que perdió la ida 0-2 del local en La Hoya, va a jugar contra Barcelona de Guayaquil. Con cuyo equipo ya jugó alguna vez en semifinales incluso. Y jugó el año pasado también por Copa Libertadores. También, otra vez. Y bueno, ¿algo más en Cerro? Repetir, Nico, 14:30 el viaje de Cerro Porteño, hoy esta siesta del aeropuerto Silvio Pettirossi rumbo a Río de Janeiro. 18:15 el partido mañana. 18:15, exactamente. Vuelven inmediatamente. Inmediatamente para lo que será ya el fin de semana del torneo local. Gracias, Álvaro. Abrazo grande. Bueno, esto en relación a Cerro Porteño entonces, ¿sí? Ojo que Cerro Porteño pasó al 5º lugar en la tabla acumulativa. Apeló a la famosa frase que no le gusta a Jota. Si hoy terminara el torneo, Cerro no entra a Copa Libertadores. No, nadie, porque por el cover pierden todo. No, espera. No puede pasar eso. Y Guaireña juega contra Cerro la siguiente semana. Cerro tiene 31 en el acumulativo, Guaireña 30. Si Guaireña le gana a Cerro, lo relega al 6º lugar. Hoy Cerro 5º en el acumulativo. Sí. Para repasar, Libertad 41, Olimpia 36, Nacional 32, los de arriba tampoco están sumando. Guaraní 32, Guaraní terminó 6º o 7º, si no me equivoco, en la apertura. Hoy está 4º en el acumulativo. Cerro 31, Guaireña 30 y más abajo vienen 12 de octubre, Luqueño, River, Sol de América. Pero hay una diferencia de 7 puntos que le saca a Guaireña como 6º al 7º, que es el 12 de octubre. En el acumulativo, en ese concepto, no tiene nada que ver si hoy terminaba el torneo o si hace el cálculo por la cantidad de partidos que tendrías que terminar jugando. Pero en el promedio sí. Claro. Por eso te digo, porque en el acumulativo, el cálculo del acumulativo no es si hoy termina el torneo, es si ninguno de los 3 ganaran o ninguno de los 5 ganaran más, todos se quedan con este puntaje, no va a cambiar el acumulativo. Pero en el promedio sí cambia. Si nadie gana a partir de ahora, de los 4 que están abajo, y vos haces el cálculo por los partidos jugados de hoy, es una fila. Y si haces los cálculos por el partido jugado en su totalidad, vas a ver que va a cambiar el porcentaje y uno va a estar arriba y otro abajo. Por eso es que siempre es mejor hacer el cálculo sobre la cantidad de partidos jugados, porque ahí vos nunca bajas, solamente podés subir ganando. Ese es tu cálculo mínimo, ese es tu tope. Si vos no ganás, no vas a bajar nunca de ahí. Así mismo es. Bueno, vamos a ir a la pausa. Repetimos, mañana Cerro juega en Río de Janeiro el partido ante Fluminense y se cambió el escenario del partido de Olimpia. Va a jugar en Brasilia. Están Pirebaí, los compañeros que hacen a la cobertura de Olimpia. Ayer decía Ariel que hace 27 o 17 años está interrumpidamente viajando con Olimpia, lógicamente, y esto se va a cortar, no porque no puedan ir a Brasilia por tema de costo ni nada que se le parezca, sino porque la organización dice que van a acreditar solamente a periodistas locales, a periodistas brasileños. Entonces no hay chance, no van a viajar los muchachos, es una pena, nosotros no vamos a tener un hombre clave para ese partido como lo es Ariel y Fran, y desgraciadamente se dio esta situación de que se va a jugar en Brasilia el partido ante Flamengo. Los dos equipos ganaron ayer sus partidos, lo de Flamengo fue un paseo contra el Corinthians, le ganó bastante bien, y Fluminense ganó por la Copa do Brasil. El calendario decía que el Fluminense debía jugar también el mismo día el partido del Brasileirão, pero lógicamente se aplazó ese partido porque tenía la Copa de Brasil y ganó con mucha comodidad por 3-0. Así que estos son los rivales de nuestro equipo. Vamos a venir, José, vamos a venir enseguida con el tema relacionado a Tokio. Yo no le voy a poder ayudar hoy a los compañeros porque no funciona la computadora. Este debe ser el único lugar del mundo donde se conecta y se desconecta, se conecta y se desconecta. Entonces, alguna vez va a tener que dejar de funcionar los elementos modernos de comunicación que tenemos hoy día. Espero que el jefe nos ayude alguna vez, no sé, que se haga algo, se inventen una mesita, se ponga, no sé, ¿por qué se desconectan? ¿No entendéis? Pero bueno, si yo no me plagueo, no soy yo. Vamos a la pausa y ya volvemos en un rato.
Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Llega agosto liquida con precios que solo en Tupi podés conseguir. Acércate a disfrutar las mejores ventajas este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de agosto. Vas a encontrar la más amplia variedad en televisores, celulares, aire acondicionados, ventiladores, muebles y mucho más. Al contado y en las cuotas que más te convengan. Te esperamos en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Viernes y sábado de 7:30 a 18 horas. Y atención que para que no te pierdas esta gran fiesta, abrimos el domingo de 10 a 17 horas. Podés comunicarte con nosotros al 021-569-9000. Además, podés acceder a todos estos productos en nuestro sitio web www.tupi.com.py desde cualquier punto del país, las 24 horas, y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. No te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up, pensando para vos, en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tu compra, sin tener que bajarte de tu vehículo. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Ahora cuando pedís tu comida favorita por el delivery de Monchis, viene con 30% de regalo los fines de semana pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza,
vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bloque olímpico desde Tokio FC. Aquí estamos en la capital nipona viviendo los Juegos Olímpicos en una jornada lunes sin muchas figuras en acción como tales. Después, sobre todo, lo que fue el domingo con muchas bombas en distintos escenarios deportivos, con lo de Yulimar Rojas, con lo de los italianos, con tanto en juego. Fue como un lunes un poco más tranquilo, ¿verdad? En términos de medallas, en términos de competencias y también en términos de figura. Hubo, por supuesto, novedades y vamos a ir comentando para que usted se pueda enterar de lo que aconteció principalmente en la madrugada de este lunes, mientras ustedes allí dormían, y bueno, lo que fue la mañana mientras se emprendían el trabajo también, por supuesto. Así que en este momento de la siesta se va a actualizar de todo lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, lo que se proyecta con los paraguayos. Ya le vamos a comentar eso con Pedrito García y por supuesto con todo lo que hace a los resultados y a las novedades en estos Juegos Olímpicos. Pero no sin antes recordarles que estamos siendo presentados por los amigos de CompuMarket. Gracias a todos los amigos de CompuMarket, a la gente allí, a Víctor, a todo el equipo, por acompañarnos en esta entrega de Desde Tokio FC. ¿Sabés quién está representando acá en Tokio a Paraguay, además de nuestros atletas? CompuMarket, que está rompiendo todos los récords de venta online en productos tecnológicos. Entrá ya a compumarket.com.py, podés encontrar precios diferenciados, comprar en cuotas sin tarjeta de crédito, sumándote a CompuMás, aprovechando la selección de productos que hacemos para vos todos los jueves. Y lo mejor de todo es que te entregamos en tu casa a las 4 horas. Consagrate como comprador olímpico. Entrá a compumarket.com.py y disfrutá de la mejor experiencia de compra online de todos los tiempos. Gracias a los amigos de CompuMarket. Bueno, otra medalla más para Ecuador, está con todo, y en la halterofilia la vez pasada había conquistado el oro Naisida Holmes y ahora Tamara Salazar ganó la medalla de plata. 87 kilogramos, al levantar 263 kilos, 113 en el arranque y 150
en el clean and jerk, que la vez pasada explicábamos de qué se trataba uno y otro. En la suma de los dos, 263 kilos, fue su estreno olímpico, fue la primera vez que participó, o es la primera vez que está participando Tamara Salazar en unos Juegos Olímpicos. Ecuador realmente de fiesta, muchas mujeres latinoamericanas ganando medallas, la verdad que a cacharrata, desde lo de Yulimar, desde lo de las ecuatorianas, la verdad que la cantidad deberíamos contabilizar cuando terminen los Juegos Olímpicos, porque debe ser en la historia uno de los Juegos Olímpicos más exitosos para las mujeres latinoamericanas. Realmente, el oro fue finalmente para Wang Suyu en esta categoría de 87 kilos de pesas en halterofilia, con la ecuatoriana Tamara Salazar, que ganó la medalla de plata. Bueno, una gran noticia, ¿verdad? Para cerrar estos Juegos Olímpicos en la gimnasia artística, con la reaparición de Simone Biles, que había comenzado en la prueba del all-around por equipo y a partir de allí se retiró, no pudo competir en las distintas pruebas. Sobre todo, a ver, uno esperaba la presencia de Simon en dos pruebas esencialmente, más allá del all-around, que es el concurso completo donde hacen todos los elementos y a partir de allí se saca el puntaje, y después están los elementos uno por uno, ¿verdad? Y los dos más dominantes de Simon, a ver, el más dominante sin duda alguna era el suelo, no pudo estar presente, y el segundo, que uno más la tenía como candidata, pero además con la idea o con el deseo de que haga el doble salto Yurchenko, que ya lo hizo alguna vez. Simon fue la primera mujer y hasta aquí única en poder realizarlo, era en salto. Ahora, veremos, mañana se va a presentar en la barra de equilibrio. Allí Simon no es la principal candidata, puede tranquilamente ganar el oro, pero de hecho una de sus compañeras de equipo es una de las principales. Así que veremos. Barra de equilibrio que justamente en el Río 2016 fue la única medalla que no ganó la de oro, y veremos cómo le va mañana a las 4:50 de la mañana de Paraguay. Aquí a las 17:50 de Tokio se va a estar presentando finalmente Simone Biles. Es una grata noticia porque sin duda que es la mejor de todos los tiempos, y esta edición de los Juegos Olímpicos puede llegar a ser la última en la que compita Simone Biles. Veremos si llega o no a París de aquí a 3 años y cómo termina lidiando con sus problemas de salud mental. Bueno, tantas cosas para comentar, ¿verdad? Tantas cosas para decir. Indonesia, por ejemplo, ganó el oro en dobles femeninos en bádminton, un deporte que le encanta a Nico, el deporte del volante, el deporte de las raquetas que no se juegan con una pelota, sino con un corcho y unas plumas de ganso que se le denomina volante, y después, bueno, son reglas muy parecidas a los deportes de raqueta, con ciertas diferencias, por supuesto, pero hasta hay muchos tiros que son parecidos, como el smash, como el drop, la dejada, así que tiene mucho de parecido en ese sentido, en ese tipo de movimientos y de ejecuciones con los demás, pero obviamente cambia el deporte porque primero que la red es mucho más alta, los golpes son hacia arriba, insisto, no se juega con pelota, se juega con un elemento denominado volante, así que es un deporte claramente dominado por los asiáticos principalmente, y que bueno, es del gusto y es del agrado de nuestro querido Nico Ledesma. Allí Indonesia ganó el oro en dobles femeninos. La pareja de Grisha Poli y Apriyani Rahayu terminó derrotando 2-0 a China, y el bronce fue para Corea del Sur. Así que entre tantas cosas, récord mundial en ciclismo, en el famoso cycling track, en el ciclismo de pista. Empezaron las preliminares el día de hoy con un montón de eventos en distintas categorías, y las alemanas Franziska Braus, Lisa Brennot, Lisa Klein y Mike Kroger terminaron batiendo el récord mundial con 4 minutos 7 segundos y 307 centésimas. Superaron por 3 segundos al vigente récord de Gran Bretaña,
que habían logrado justamente las británicas en el Río 2016 y la han despojado de ese récord mundial este cuarteto alemán en la rama femenina que han impuesto un nuevo récord mundial y con esto, bueno, claramente son las principales candidatas a quedarse con la prueba de velocidad por equipos femeninos en el ciclismo de pista, el que se disputa en un velódromo, en una isla aquí bastante lejos de Tokio, 94 kilómetros en total, en la isla de Izu. Ahí se está llevando a cabo esta competencia de ciclismo. Así que bueno, un poco de todo, un pantallazo general a la actividad aquí en Tokio 2020. Ya Pedrito va a actualizar todos los datos paraguayos de los compatriotas. Por supuesto nos queda uno solo en acción, que es Derlis Ayala, que va a competir el próximo sábado, digamos, hora paraguaya, a las 6:30 de la tarde. ¿Qué más nos quedó ahí en el tintero? El cubano Mijaín López, que ganó su cuarto oro olímpico en lucha grecorromana. La verdad que lo del cubano fue pero tremendo, legendario luchador Mijaín López, que se impuso en la final de la categoría de más de 130 kilos. Le ganó a un georgiano, a Iakovi Kajiai, que terminó quedándose con la plata por 5-0 y ganó su cuarto oro olímpico. Es el cubano más laureado, ganar 4 oros consecutivos olímpicos. Hablábamos de Usain Bolt con 13, ¿verdad? Hablábamos de, bueno, Michael Phelps con 4 oros en distintos juegos, pero por favor, lo de Mijaín López, una verdadera locura lo que ha hecho. Es una leyenda, tiene un palmarés envidiable. Ha sido 5 veces campeón del mundo, plata en 3 ocasiones, 3 veces campeón de la Copa del Mundo, que es, digamos, otro certamen, no es el campeonato mundial en sí, y 5 veces campeón de los Juegos Panamericanos. ¡Cuánta historia para Cuba! Mijaín López, nuevamente campeón olímpico en la lucha greco-romana, que se divide, a ver, el deporte es la lucha, está la lucha greco-romana y la lucha libre, digamos, en medio de ese contexto. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia entre una y otra es que en una se utiliza netamente los brazos y no se puede utilizar las piernas, y en el otro sí vale todo. En la libre, en la greco-romana solamente podés dominar al rival con tus brazos y tratar de llevarlo al suelo y de dominarla ahí, impidiendo el movimiento del rival. Así que bueno, es la única diferencia entre la greco-romana y la libre. Bueno, el libre, el nombre lo dice todo, ¿verdad? Vale todo el cuerpo, y ya con las piernas también uno puede trabajar sobre el rival. Bueno, cerramos desde aquí. Yo les dejo en compañía de Pedrito García, de Nico, de Cota, de Fede, de todos los compañeros en este bloque desde Tokio FC, con más novedades de los Juegos Olímpicos, de los paraguayos y las típicas misceláneas históricas que nos regala el querido maestro Pedrito García. Pedrito, un abrazo, todo tuyo. Me despido desde aquí, desde Tokio. Buenas tardes. Gracias, querido Chipi, muy buenas tardes. Igualmente un saludo fraterno para la audiencia de la Unión R800, y que en la tabla de posiciones de nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Para ello, Cristo es el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, la esperanza que jamás se muere, y nadie llega al Padre sino mediante Él. Fabrizio Zanotti ya es historia dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ha completado su participación y terminó en el puesto número 35. Y son ya 7 de 8 deportistas nacionales quienes cerraron su gestión en esta edición de Tokio. Aparte de Fabricio, que fue el último en completar este domingo el recorrido de los 72 hoyos de la justa olímpica golfística, recordamos que Luana Alonso, con récord y número 28 en la clasificación general, culminó su gestión en natación. Benjamín Hawking igualmente, contabilizando con los presentes 4 juegos en total en su historial, y en 3 ocasiones representando a nuestro país. En una Gran Bretaña, en Beijing 2008, y en las restantes Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 a Paraguay, inclusive siendo abanderado en una de estas
ediciones. Aparte de los nadadores, también ya terminó su participación Alejandra Alonso con buen saldo, número 21 en la tabla final, pero habiendo batido el récord single de Gaby Mosqueira. Vero Cepede también cerró sus terceros Juegos Olímpicos y otra vez no pudo pasar lamentablemente primera ronda. La ciclista Agua Marina Espínola destacó por la escapada que protagonizó y durante 30 kilómetros, conservando la quinta posición en la prueba de ruta de la que finalmente fue lapeada. Y Camila Pirelli, que cumplió su sueño de ser olímpica en los 100 vallas, cuya final la ganó en gran forma la puertorriqueña Yasmín Camacho Quinn, vencedora justamente en la serie que corrió la paraguaya. Ya se vislumbraba la perspectiva de oro de la boricua, que consiguió el segundo histórico máximo reconocimiento en su especialidad. Y ahora solo queda por competir en el Team Paraguay Derlis Ayala, quien ya está poniendo a punto todo lo que representa la preparación tan extensa, dilatada, de una prueba de maratón. Él ganó, recordamos, la clasificación en el Sudamericano de Buenos Aires en 2019. Fue el primero de los atletas paraguayos que se anotó para Tokio. Iba a ser el último en competir. Después se abre un pequeño paréntesis para lo que va a ser la siguiente justa polideportiva olímpica internacional, la Paralimpiada. El Comité Paralímpico Paraguayo ya va a ser quien maneje esta participación, ahora presidido por el doctor Juan Manuel Fernández. Confirmó la histórica primera participación de deportistas paralímpicos paraguayos en tan magna cita, reservada para deportistas con impedimentos físicos. Será el nadador Rodrigo Fabián Hermosa Ayala, el solitario representante varón, y en la rama femenina la no vidente atleta Melissa Tilner Galeano. Hermosa nadará los 50 metros estilo libre y la atleta correrá 100 metros planos con un guía vidente, Víctor Duarte Adorno. Los paratletas ya están aprontando maletas y viajan el día 9, es decir, ya de hoy en 8, con destino a Japón. Hay una ciudad sede huésped, Ishinoe, que es justamente la población de donde han provenido los primeros colonos japoneses que llegaron al Paraguay en los años 50 del siglo pasado. En materia de hechos singulares, curiosos e históricos a la vez, ha sido viral en las redes la situación que se generó en la prueba de salto alto, en la que el italiano Gianmarco Tamberi y el catarí Mutas Barshin pactaron repartirse el oro en una inédita decisión que los confundió en un gran abrazo. Un ejemplo realmente de amistad, un ejemplo de deportivismo, un ejemplo de fair play, un ejemplo de lo que es el espíritu olímpico. Y sigue palmo a palmo la lucha por las medallas entre las potencias máximas, separadas del resto de los que por ahora tuvieron podio. China y Estados Unidos van primero y segundo respectivamente en el general tablero de medallero. Tercero bajó ahora Japón y en cuarta ubicación arremete Australia. El hockey femenino es el deporte que le da esperanza de mejor porvenir a la delegación argentina, que por ahora ha tenido una opaca gestión en Tokio. Gracias a las Leonas, que le ganaron 3-0 a Alemania, puede llegar ya una medalla de plata
garantida y está asegurada la disputa del bronce, cuando el miércoles van a enfrentarse a las australianas. El deporte que más preseas olímpicas dio a Argentina, lamentablemente está fuera de combate, es el boxeo. Los 5 pugilistas del vecino país, 4 varones y una dama, que se presentaron en la presente edición de Tokio, quedaron ya eliminados y sin posibilidad alguna de medalla. Esto es todo por hoy. Gracias, audiencia, por la preferencia. La mejor de las tardes, y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Esto fue Desde Tokio FC. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori, queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. 12:58, seguimos aquí en la R800, señoras y señores. El tema del video que tienen los ayudantes técnicos, a mí me dijeron en principio que estaba prohibido usar eso. Ahora Michel dijo recién que sí se puede. Y puede ser motivo de conflicto, ¿verdad? Ya hemos visto en el exterior, sí, partidos de Europa fundamentalmente que tienen ahí su notebook, ¿verdad? O su tablet, donde están viendo el partido en el momento. Y sí, porque es un elemento donde principalmente se utiliza para las jugadas donde no estás de acuerdo, ¿verdad? Con el arbitraje para... Dice Michel Sánchez, Claro. antes, está permitido utilizar celulares o la tablet en la banca para cuestiones tácticas, no así para hacer reclamo a los árbitros de alguna jugada.
Ya no la hay un misma cosa, término ¿qué medio. vas a ver? ¿Cómo vas a ver Claro, para qué? si yo estoy mirando el la otro día que repetición. ocurrió con Blas Cristaldo, ¿verdad? Que estaba hablando y que los cerristas y otros se enojaron, ¿verdad? Él estaba conversando con la gente de arriba, con Enciso, Quiere decir que con podés usarlo, Koerner. pero no para reclamar al árbitro. O sea, ese elemento tecnológico no te sirve para después reclamar al árbitro. Vamos a leer un poquito después el reglamento, ¿verdad? Porque son 2 reglamentos. Alberto Piru Contreras, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, Alberto Piru Contreras. Yo soy Nicolás Ledesma y yo te persigo mucho. ¿Querés que te diga? Yo creo que vos podés mucho más. Tus remates al arco tenés que ser más goleador. Eres acuá. Y este rendimiento que tuviste este fin de semana demuestra que siempre yo tuve razón. No es que quiera tener razón. Cuando te reto digo, no sé si escuchaste alguna vez, te contaron, pero soy lo sincero contigo. Si tenés este rendimiento de 7, 8 puntos y el próximo fin de semana tenés 3, 4, te voy a retar otra vez de Piru. Y estamos por ese camino, estamos trabajando para eso, para que partido a partido vayamos mejorando y que siempre sea, como está diciendo, de muy regular a excelente y no bajar más de eso para poder llegar a lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Que hacer las cosas que uno está acostumbrado a ver. ¿O te motiva más este técnico? Como todos los técnicos que me han tocado. Me chuleaste ahí. No, siempre juega. Yo le saludo al Piru Contreras, JJ Gómez. Acá tenemos un abogado de los jugadores. Sí, a mí me encanta cómo juega. No una vez hablamos con Ariel Galeano, con el profe Ariel Galeano, y nos contó un dato que yo te quiero preguntar si eso cambió o no en tu formación, porque a mí también en la época de jugar de repente te dan algunos datos que te potencian para entrenarlo. Y él nos dijo, el Piru Contreras en los parámetros es el jugador de mayor aceleración que tenemos en el plantel. Entonces él te aprovechaba en eso, en aquel momento no me acuerdo en qué posición. ¿Te cambian los datos que hoy dan los GPS para trabajar? ¿Cómo tenés eso en tu entrenamiento? Vos sabés que soy muy enfermo a eso, que yo práctica controlo mucho, porque ahí me doy cuenta de que si estuve mal en el día, ahí yo ya estoy enojado conmigo mismo y tengo que mejorar día a día. O sea, no puedo más bajar de ese parámetro de lo que estoy haciendo siempre, y en los partidos tengo que doblegar eso y así me voy superando día a día. Es cierto lo que estaba diciendo. En realidad, en la época de River con el profe Ariel estábamos 3: Ramón Sosa, Marcelo González y yo. Sí. Tus zancadas marcaban la diferencia, seguramente a eso se refería él en las aceleraciones. Ya que tocaste River, ¿por qué siempre dejan el pasto largo? Eso pasaba vos que estuviste ahí. El otro día pasó con Ernesto Caballero, que tiene tus características de zancadas largas, y se le quedaba la pelota, y a vos te pasaba mucho también. Y siguen jugando con el pasto largo. La cancha de Guaní es distinta, ¿verdad? Mucho más rápida. Sí, realmente son canchas diferentes. La verdad no sé por qué hacen eso, pero la cancha de Guaraní sí es muy distinta a la que la de River. De repente siempre se mantiene bajita y capaz algunas veces se moja también, y por eso una cancha muy rápida. Piru, hoy con toda tu experiencia y ya te podés posicionar como entrenador seguramente, de distinto a cuando tenías 18, 19 años, ¿en qué posición te pondrías para debutar en primera? Yo me acuerdo con Alicio Luque, que te hizo jugar a los costados, y la verdad que cambió completamente lo que se te veía en Olimpia, que jugabas de enganche, más con la pelota, más mágico. En aquel momento con el profe Alicio Solalinde pasaste a ser un jugador táctico, y después ya en Guaraní y en todos los clubes donde estuviste ya fuiste más funcional al equipo, vamos a decir. ¿En qué posición hubieses debutado en primera si es que te pones a elegir hoy? Y con todo lo que ya pasé,
con todo el trabajo que le estoy metiendo, me pondría entre los 11 de mitad para arriba. No descarto lateral izquierdo, pero sí de mitad de cancha para arriba no tengo problema en jugar en cualquier lugar de la cancha, porque aprendí, gracias a todos los entrenadores que no me hicieron jugar, entendí las posiciones, comprendí, traté de aprender siempre, porque siempre de lo malo le busqué lo positivo, y eso capaz me ayudó bastante, que hoy en el equipo de repente me toca jugar a la derecha, no tengo tampoco problema jugar a la izquierda. En un amistoso que hicimos contra River, cuando se lesiona nuestro lateral izquierdo, yo de jugar volante por derecha, no teníamos más defensores, terminé jugando de lateral izquierdo ahora con el profesor Jubero. Entonces realmente ahora con todo lo que pasé no tendría ningún problema en cualquier posición de media cancha para arriba. ¿Qué tiene este Guaraní, Piru, para que sus hinchas se ilusionen con la posibilidad de ganar el Clausura? Y yo creo que más que nada tiene mucho trabajo, también mucha humildad, y eso nos está ayudando bastante, que el equipo en sí está reluciendo, ningún jugador en particular, cada uno estamos trabajando muy duro en donde nos toque nuestro puesto, y creo que eso está reluciendo ahora mismo. En lo futbolístico, ¿están conformes con este comienzo? Le estamos encontrando lo que el entrenador quiere, la idea que él quiere. Obviamente hay muchos nuevos, pero la idea en sí ya la tenemos puesta, entonces tratamos de mejorar eso partido a partido. Sabemos que tenemos muchísimo por mejorar, así que cada vez nos estamos poniendo mejor. Piru, yo otra vez, lo último, para agradecerte tu atención, y espero que otro día nos atienda, porque o si no voy a decir que te enojaste conmigo principalmente. No, claro que no. Te voy a contar algo interno de acá, de nosotros, en la Unión. Nuestro jefe es Chipi Vera, que está en Tokio ahora en los Juegos Olímpicos, muy preocupado por nosotros, pero ese es otro tema. Y nosotros somos 4 relatores: Chipi, yo, Fede Villalba, que está acá con nosotros, y Cabo de Vila, que cubre Guaraní. Los 4 relatamos los fines de semana, y los 4 decimos la misma cosa: tiro libre, le va a pegar el Piru Contreras. Atención, señores, el Piru Contreras, de florecita todo por todos lados, y nos deja con la gana, Piru. ¿Qué hace falta con esa pegada para que vos mande, agarre la pelota, te enoje con todo el mundo, le echa ahí de tu lado a todos los que se colocan, y vos sea el dueño de los tiros libres y que afine mejor la puntería? Y esa parte mía lo que muchas veces tengo que mejorar, porque yo no le veo tanto al egoísmo, y de repente un compañero está confiado y te dice yo quiero chutar, y bueno, agarra hoy, no vaya a dudar y metele para adelante. Entonces más yo me llevo de acuerdo a la posición donde está, y tengo que, si a mí me toca tratar de que sea gol o peligro por lo menos, para que algunos de los compañeros puedan aprovechar también, ¿entendés? O sea, tratar de ser un poco más responsable en ese sentido. Y sí, tenés razón, pero no me sale ser malo. Eso es no, tiene que ser la pegada que tenés. Pero lo otro que te saca, practica peor los tiros libres. Mira que yo te iba a contar otra cosa, debía ser yoísta, y se van a enojar conmigo aquí mis compañeros. Yo era cronista de Cerro cuando Chiqui Arce estaba en Cerro Porteño, y terminaba el partido y yo me quedaba a contar los tiros libres de Chiqui Arce. Él mandó a hacer la barrera de madera que le dije hace poco, y él me dijo voy a buscar un poco a ver si puedo rescatar de Cerro para poner en mi casa como tipo museo, porque él rompía toda la barrera, ¿verdad? Pero de 20 tiros, 17, 18 acertaba el arco. No digo que todos eran gol. 1, 2 se iba por la barrera y el resto se iba afuera, ¿verdad? Ya ve ahí. Pero practicaba. Y después apareció Rolando Asaz, creo que fue. Bomba. Que jugaba con él quien metía más goles, ¿verdad? Entonces practicaba. Y si yo relataba los partidos,
Y Chiqui Arce no estaba y pateaba a Rolando Azad, yo sabía que él practicaba. Entonces, yo por eso soy exigente y por eso te tenemos fe los relatores. ¿Entendés? Para que no se entienda mal que te estoy retando ni que estoy... No. Sí, te entiendo. Y tenés toda la razón porque la práctica hace el maestro. Si uno no es que va a tener suerte nomás, si uno practica y sabe cómo se tiene que parar para chutar al menos, muchísimo más fácil y la confianza aparte es tremenda. Pero sí, tenés toda la razón y son cosas que tengo que pulir para ser un jugador de élite, como se dice, para poder estar en mejores lugares. Pero me voy paso a paso, estoy muy tranquilo en ese sentido y mientras que se note lo que estoy haciendo para el equipo, después de seguro va a salir todo eso. Alberto, muchísimas gracias por atendernos, nos hace bien al fútbol paraguayo, digo, que esté bien el equipo, que sea competitivo, que esté ahí peleando en la parte de arriba. Así que felicitaciones por estos partidos que están jugando todos y esperemos esto que te estoy reclamando también en los próximos juegos, ¿sí? Sí, sin ningún problema, cuando guste. Ahí está, Alberto El Piru Contreras, entonces. Jugó bien el equipo. Sí. ¿No te enojas conmigo, Jota, por la forma en que le digo, verdad? No, es un crack, como te contesta, espectacular, Sí, conversa. muy bien. No, Muy bien. Pero verdad que todo Lo que decimos pasa así, que- Fede, verdad Es que más, no miento. sí, es más, Sí, pero- fue autocrítico también, porque él dice, sí, a veces debo ser no más te va a decir esto, que más no. aquello. No, pero hay algunos que le buscan la vuelta. Pero él tomó que con patea calma. mal, ¿qué tiro? ¿Dónde está que el Piru Contreras cuántos goles tiene de tiro libre? ¿Dónde está que él es especialista en goles de tiro libre? Y sí, por eso, pero y tiene ni condiciones, que se haga especialista, 28 años, tiene buen momento. Pero es de esos jugadores a quienes se cree que se le puede exigir un poco más. ¿Quién cree? Por el talento que tiene, digo. No le vas Siempre a exigir puede a uno pedir. que siempre juega No, como defensor y que vos le mirás yo creo que y el no te Piru, puede dar un pase de es 2 que hay metros. características, o sea, yo creo que Piru Contreras es un gran rematador de pelota en movimiento, tiene un golpe seco, Claro. una pegada donde él quiere, pero en golpes de pelota parada me parece, como se dice, como que le pega con el diario, o sea, no tiene ese el golpe seco, es el golpe que no es mala su pegada, pero tampoco nadie patea córner como Luzardi. Metió ya un gol de pelota en movimiento casi en la mitad de la Sí, cancha, ¿verdad? 1, 2, 3 va a Un tener. golazo Nico. que- Todos tienen. Luzardi tiene goles de tiro libre también. Pero ya sé, pero él le pega. ¿Vos Luzardi- crees que alguien le sacaba a Luzardi el Sí. tiro libre? De derecha, de izquierda, Claro. de cerca, de lejos, No, al arco corner. no. Al arco no. De tiro libre nadie le sacaba. Nadie. Claro. Claudio David Vargas también. Claudio David Vargas tenía las dos cosas. Le pegaba bien al arco